Un apache llegó con un bebé moribundo pidiendo ayuda, pero cuando encontró a aquella joven con leche brotando de luto por haber perdido a su propio hijo 3 meses atrás, sintió que el destino había unido 2 almas destrozadas. Cuando sus ojos se cruzaron sobre aquella criatura desfallecida, supieron que ese encuentro cambiaría para siempre ambos destinos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En las montañas áridas de Chihuahua, donde el viento arrastraba polvo y memorias, vivía Paloma Herrera, una mujer de 23 años, cuya sangre mestiza la había convertido en extraña en su propia tierra. Su piel morena brillaba como el cobre bajo el sol del desierto, y sus ojos negros guardaban la tristeza de quien había perdido más de lo que el corazón podía soportar. La cabaña de troncos donde habitaba había pertenecido a su abuela Esperanza, una curandera apache que la había criado después de que sus padres murieran en una epidemia. Esperanza le había enseñado los secretos de las plantas medicinales, las oraciones en lengua apache y sobre todo el valor de la compasión sin límites. Ahora, con la abuela enterrada bajo el mezquite del patio, Paloma enfrentaba sola el rechazo del poblado de San Miguel del Valle. Las mujeres del pueblo susurraban cuando ella bajaba a comprar provisiones. «Ahí va la india loca», decían, apartando a sus hijos como si fuera contagiosa. «Dicen que habla con los espíritus y que su leche está...». Paloma había aprendido a caminar con la cabeza alta, pero cada palabra era una herida que se sumaba a la más profunda, la pérdida de su propio bebé. 3 meses atrás, el pequeño Joaquín había nacido sin padre conocido, fruto de una noche de violencia que Paloma prefería olvidar. Pero durante los 6 meses que vivió, ese niño había sido su razón de existir. Cuando la fiebre se lo llevó, Paloma sintió como si le arrancaran el alma. Su cuerpo seguía produciendo leche, recordándole cada día lo que había perdido. Las noches eran las peores. Se despertaba con los pechos adoloridos, empapada en leche que nadie necesitaba, llorando en silencio para que nadie en el pueblo la oyera. En las mañanas, para distraerse del dolor, salía a recolectar hierbas en las laderas secas. Conocía cada planta, cada arbusto, cada piedra de esas montañas. Su abuela le había enseñado a ver más allá de lo que los ojos mostraban, a escuchar lo que el silencio decía. Y fue en una de esas tardes de octubre, cuando el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, que escuchó los cascos de un caballo aproximándose. Levantó la vista del manojo de hierbas que tenía en las manos y vio a un hombre alto y fuerte montado en un mustang negro. Su piel bronceada brillaba bajo la luz del atardecer y llevaba el cabello negro suelto hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón gastada, pero lo que más llamó la atención de Paloma fue el bulto que llevaba envuelto contra su pecho. El hombre cabalgaba con urgencia, pero también con cuidado, como quien transporta algo muy frágil. El guerrero la observó durante un largo momento y Paloma notó que sus ojos mostraban una desesperación que reconocía muy bien. Había visto esa mirada en su propio reflejo durante semanas después de perder a Joaquín. Lentamente el hombre desmontó y se acercó a ella. El viento levantó polvo entre ambos. Sin decir palabra, desenvolvió el bulto y le mostró a un bebé de pocos meses, pálido y respirando con dificultad. Los labios del niño estaban secos y agrietados, y sus ojitos hundidos miraban sin ver. «Leche», dijo el hombre en español con acento marcado, señalando al niño y luego a ella. «Mi hijo necesita leche». Paloma sintió que su corazón se detenía. El bebé tenía los signos claros de deshidratación severa. Sin pensar 2 veces, extendió los brazos y tomó al pequeño. Era tan liviano que parecía que podría quebrarse con un gesto brusco. «Está muy enfermo»,
murmuró Paloma examinando al bebé con la sabiduría que le había enseñado su abuela. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? El hombre la miró sin comprender completamente, pero la urgencia en sus ojos era universal. Paloma lo invitó a entrar a la cabaña donde el fuego ardía cálido en la chimenea. Con gestos, le indicó que se sentara mientras ella examinaba más detenidamente al bebé. El niño temblaba ligeramente y su respiración era superficial. Paloma sintió una punzada en el pecho. Este bebé estaba al borde de la muerte. «A Ana», dijo el hombre, señalándose a sí mismo. Luego tocó la frente del bebé con infinita ternura. «Itzel, mi hijo, Itzel». Paloma asintió y se señaló a sí misma. «Paloma». Luego, con el bebé en brazos, se dirigió a la mecedora junto al fuego. El instinto maternal que creía perdido despertó con una fuerza arrolladora. Sus pechos, que habían dolido inútilmente durante meses, ahora se llenaron con propósito. Sin más demora, se acomodó al niño contra su pecho y comenzó a amamantarlo. Al principio, Itzel apenas tenía fuerza para succionar. Paloma tuvo que ayudarlo, presionando suavemente su pecho para que las primeras gotas de leche llegaran a la boca del bebé. Pero cuando el niño probó el alimento, algo en él despertó. Se aferró a ella con la fuerza de quien encuentra salvación en el momento más oscuro. A Ana la observó con una mezcla de gratitud y asombro. Sus ojos, que momentos antes mostraban desesperación, ahora brillaban con una emoción que no sabía expresar en palabras. Se quedó inmóvil, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento rompiera el milagro que estaba presenciando. Las sombras bailaban en las paredes de la cabaña, y el único sonido era el crepitar del fuego y la respiración cada vez más tranquila del bebé. Durante la siguiente hora, Paloma alimentó al bebé mientras Ana permanecía sentado en silencio, vigilando cada movimiento. Sus manos, grandes y curtidas por el sol y el trabajo, reposaban sobre sus rodillas. De vez en cuando se las llevaba al pecho como si quisiera contener algo que amenazaba con desbordarse. Cuando Itzel finalmente se quedó dormido, saciado y tranquilo, Paloma sintió una paz que no experimentaba desde hacía meses. Era como si su propia alma, rota y sangrante, hubiera encontrado un bálsamo. «Gracias», murmuró a Ana en español, y luego agregó algo en apache que Paloma entendió perfectamente gracias a las enseñanzas de su abuela. «Salvaste a mi hijo». Paloma le devolvió al bebé envuelto en una manta limpia que había sido de Joaquín. Le costó trabajo soltarlo, pero sabía que el niño necesitaba a su padre. «Necesita comer cada pocas horas», le explicó con gestos y las pocas palabras en apache que recordaba. «Está muy débil». «¿Su madre?», Paloma preguntó con suavidad. Ana bajó la cabeza. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Muerta. Guerra. Soldados». El corazón de Paloma se comprimió. Conocía muy bien el dolor de perder a quien más se ama. Sin pensar, tocó suavemente la mano de Ana. «Lo siento mucho», susurró. La mano del guerrero era áspera y cálida. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Había algo en ese contacto que trascendía las palabras, que hablaba de pérdidas compartidas y de una soledad que ambos conocían demasiado bien. Cuando Ana se preparó para marcharse, Paloma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Vuelve mañana», le dijo haciendo gestos para que comprendiera. «Itzel necesita leche. Yo tengo leche». Ana la miró con una intensidad que la hizo temblar. Había algo en sus ojos que ella no podía descifrar. Una mezcla de gratitud, respeto y algo más que no se atrevía a nombrar. Asintió lentamente y montó en su caballo con Itzel bien sujeto contra su pecho. Antes de partir, se llevó la mano al corazón y luego la extendió hacia ella, un gesto apache de respeto y gratitud que Paloma reconoció de las enseñanzas de su abuela. Esa noche, Paloma no pudo dormir. Se quedó sentada en la mecedora,
mirando el fuego morir lentamente en la chimenea. Por primera vez en meses se sentía útil, necesaria. Había encontrado un propósito en su dolor, una manera de convertir su pérdida en salvación para otro ser indefenso. Sus pechos ya no le dolían con ese dolor vacío y sin sentido. Ahora había un bebé que los necesitaba, y eso cambiaba todo. Al amanecer, cuando vio la silueta de Ana acercándose nuevamente con Itzel en brazos, supo que el destino había puesto a esa familia en su camino por una razón. Lo que no sabía era que su acto de compasión desataría una tormenta que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad de amar sin límites. Los días siguientes se convirtieron en una rutina sagrada para Paloma. Cada mañana, poco después del amanecer, aparecía a Ana con el pequeño Itzel en brazos. El bebé había comenzado a recuperar color en sus mejillas, y sus ojos oscuros mostraban una vivacidad que no tenía cuando llegó por primera vez. Paloma sentía como si su corazón roto comenzara a sanar cada vez que alimentaba al niño. Era un milagro silencioso que ocurría en la soledad de su cabaña, lejos de las miradas del pueblo. Ana no hablaba mucho, pero su presencia llenaba la cabaña de una energía que Paloma había olvidado que existía. Lo observaba cómo cuidaba de Itzel con una devoción que trascendía las palabras. A veces, cuando el bebé dormía después de alimentarse, Ana y Paloma se sentaban juntos en silencio, comunicándose con miradas y gestos simples que decían más que 1000 palabras. Había una paz en esos momentos, una quietud que ambos necesitaban desesperadamente. Una tarde, mientras Paloma mecía a Itzel para que se durmiera, Ana comenzó a hablarle en apache. Aunque no entendía todas las palabras, Paloma reconocía el tono de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a identificar. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del bebé, y por un momento el mundo se detuvo. Había algo en la forma en que él la miraba que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. «Eres una buena madre», le dijo a Ana en español entrecortado, y las palabras llegaron al corazón de Paloma como un bálsamo curativo. Pero la paz de esos momentos no podía durar para siempre. El poblado de San Miguel del Valle era pequeño, y los secretos no se guardaban por mucho tiempo. Fue Remedios, la lavandera, quien primero vio a Ana saliendo de la cabaña de Paloma una mañana temprano. Sus ojos se agrandaron al reconocer la figura inconfundible de un guerrero apache. Remedios era una mujer de lengua afilada y corazón estrecho, que veía el mundo en términos simples de nosotros y ellos. Para el mediodía, todo el pueblo estaba hablando de la traición de Paloma. Los hombres se reunieron en la cantina de don Ramiro Vázquez, un hombre próspero que se había autoproclamado líder moral del poblado. Ramiro era un hombre de mediana edad, con bigote poblado y ojos pequeños que brillaban con crueldad cuando hablaba de mantener la pureza de la raza. Había perdido a su hermano en una incursión apache años atrás, y ese odio había envenenado su alma hasta convertirlo en algo duro y sin piedad. «Esa india loca está alimentando a la cría de un salvaje», decía Ramiro golpeando la mesa con el puño. Las venas de su cuello se marcaban bajo la piel enrojecida. ¿Qué será lo siguiente? Invitar a toda la tribu a que se instale en nuestro pueblo. Los otros hombres asentían con indignación. Para ellos, los apaches no eran más que animales peligrosos que debían ser eliminados. La idea de que una mujer de su propio pueblo ayudara a uno de ellos era imperdonable. Esteban, el herrero, un hombre de manos enormes y pocas palabras, escupió en el suelo antes de hablar. «Hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde», murmuró. «Mi esposa dice que vio al apache todas las mañanas. Probablemente está espiando nuestras defensas». Pero no todos en el pueblo compartían esa opinión.
El padre Joaquín, un sacerdote anciano que había llegado al poblado años atrás, había escuchado los rumores con creciente preocupación. Conocía a Paloma desde que era niña y sabía que su corazón era puro. El padre Joaquín era un hombre de fe profunda y manos temblorosas, que había visto demasiado sufrimiento en su vida como para juzgar rápidamente. Una tarde, decidió visitarla para conocer la verdad por sí mismo. Cuando llegó a la cabaña, encontró a Paloma sentada en el portal, amamantando a Itzel mientras a Ana tallaba un pequeño juguete de madera con su cuchillo. La escena tenía una serenidad que le recordó las pinturas sagradas de la Sagrada Familia. El sol de la tarde bañaba la escena con luz dorada y el aire olía a pino y tierra caliente. «Buenas tardes, hija mía», dijo el padre Joaquín con su voz cálida. Paloma levantó la vista, sorprendida pero no asustada. «Padre, ¡qué honor tenerlo aquí!». Ana se puso inmediatamente de pie, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Pero Paloma le hizo una señal tranquilizadora. «Es un amigo», le dijo en apache, «un hombre santo». El padre Joaquín observó la interacción con interés. Había aprendido algo de apache durante sus años en el desierto, lo suficiente para reconocer el respeto en la postura de